Ahora sí. Bueno, en esta hermosa mañana, bendiciones para todos y todas. Los que están aquí en la iglesia, ¿cómo es que se llama aquí? ¿Te saben leer? Manantial de vida. Eso para que sepan los del video que no estoy solo. Y también los que nos ven y nos oyen desde los diferentes lugares de donde estén, por los medios que este material se está transmitiendo y se va a transmitir. El tema de hoy, Cristo como vicario y mediador. Cristo como vicario y mediador. La palabra Cristo es una palabra compuesta. El nombre del individuo que partió la historia en dos, el nombre para esta parte del mundo es Jesús. Para los griegos, Cristo. Para los hebreos, Yeshua. Grábese esa. Para los hebreos, Yeshua, porque la letra J para el alfabeto hebreo no existe. Por eso es Yeshua, Jerusalén, Jehová, no es Jehová. Para ellos no existe Jehová, porque la letra J no existe para ellos. Pero como nosotros no nacimos allá, ni somos de allá, entonces para esta parte del mundo es Jesús. El término Jesús es Salvador. Y Cristo es el ungido. Por lo tanto es, al decir Cristo, estamos diciendo el Salvador ungido. ¿Sí? El Salvador ungido. Ahora, voy otra vez. Jesús es el individuo. Ahora, ¿quién o qué es la unción que lo ungió? Cuando hablamos de unción, ¿de quién estamos hablando? ¿O de qué? Eso es correcto. Cuando hablamos de unción, en el Nuevo Testamento estamos hablando del Espíritu Santo. No estamos hablando de aceite. Estamos hablando de un personaje, de un individuo que tiene alma y espíritu, pero que no tiene cuerpo. O que no tuvo cuerpo. Porque ahora sí tiene. ¿Sabe usted eso? El Espíritu Santo, mientras estuvo y permaneció en el cielo, no tuvo cuerpo. Pero después que llegó a la tierra, consiguió un cuerpo. ¿Sabes eso, Jorge? El Espíritu Santo ahora tiene un cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El de todos los que hemos aceptado a Jesús. Amén. Independientemente, escúchame uno que está por ahí atrás, independientemente te estés congregando o no te estés congregando, vivas en santidad o no vivas en santidad. Oiga, hay cosas en la vida que luego que se obtienen no se pierden jamás, pero luego que se pierden no se pueden recuperar más nunca. ¿Sabe usted eso? Yo hace varios años, a la edad de 21 años, de atrevido, fui a la prefectura, saqué la carta de soltería y me casé por primera vez. ¿Sabes que después de ese momento de casarme, más nunca pude volver a ser soltero? No sé ustedes. Perdí eso con lo que nací. Y imposible recuperarlo. Ese primer matrimonio pasó por un trance, se rompió, pero no volví a ser soltero. Quedé divorciado. Otros quedan viudos, otras viudas. Luego pasó el tiempo y volví a casarme. Eso que pasó hace 32 años. ¿Sabes? Sí, 32 años. Actualmente, 28, rehice mi vida y aquí estamos. Firme, sólido y avanzando hacia adelante. En el caso de los que por alguna circunstancia quedan viudos, pueden volverse a casar. Pero el soltero no puede volver a ser soltero. Así que los que todavía están solteros, piénsenlo para dar ese paso, porque una vez que lo den, no hay marcha atrás. Nosotros nacimos con una condición. En el ámbito de las damas le dicen señorita. En el ámbito de los caballeros, ¿cómo se le dice? Una vez que por alguna circunstancia entramos en actividad sexual voluntaria o involuntaria por violación, adiós luz que te apagaste. ¿Vuelve usted a ser señorito o señorita? Entonces hay cosas que biológicamente y en el ámbito civil, luego que se pierden, no se vuelven
a recuperar. Pero una vez que por entrar en actividad sexual, hoy otra vez voluntaria o involuntaria, salió embarazada la chica, ella ganó un título honorífico llamado mamá. Y el individuo, papá. Pregúnteme cómo se pierde ese título. Un supuesto legado, se muere la criatura. Sigue siendo mamá y sigue siendo papá. Entonces hay cosas que se pierden, no se pueden ganar, pero hay otras que se ganan, no se pueden perder. ¿Dónde están los abuelitos aquí? Yo todavía no lo soy, con 55. Aquí hay varios abuelitos. ¿Cómo tú pierdes ese título? Dime. Los nietos pueden que no sirvan para nada, un supuesto legado. Pueden que se murieron, pero usted sigue siendo abuelito. Abuelita. ¿Verdad que sí? Ok. Usted que le entregó la vida a Jesús, le tengo una buena y mala noticia. ¿Cuál quiere primero? Un día usted le entregó la vida a Jesús. La buena. Que una vez que usted le entregó la vida a Jesús, 2 Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Oiga, nueva criatura es. Es decir, la criatura vieja se murió, se acabó. Carta de soltería introducida en el sitio donde fuiste a casarte. Ya lo que viene es el acta de matrimonio. La carta de soltería se la comió el tigre. Entonces, los que le entregamos la vida a Jesús, un día, para el resto de nuestra vida seremos cristianos. Amén. Yo me puedo decepcionar porque el pastor no quiere engordar. Yo me puedo decepcionar porque el pastor es flaco y la pastora es gorda. Yo me puedo decepcionar porque, no sé, por lo que sea. Y entonces no vuelvo más a la iglesia, me descarrigo, me voy a cometer todo tipo de pecado social o moral. Pregunto, ¿puedo sacar a Cristo de mi corazón? No. ¿Qué sucede con el descarriado? Contricta y apaga el espíritu, pero el espíritu con todo y todo está viviendo dentro de él. Amén. Por lo tanto, el espíritu ahora sí tiene cuerpo. Amén. Ahora de paso, aunque el tema no es sobre esa área, pero no sé por qué yo estoy diciendo esto. El detalle está que la palabra dice que pasamos a ser templo y morada del espíritu. El término templo, el término templo y morada quiere decir que el sitio donde vive el Espíritu Santo, él no está alquilado ni está prestado como estoy yo por ahí. No. Él, aparte de que vive ahí, es dueño del sitio donde vive. El detalle es que nosotros tenemos libre albedrío y nunca lo perdemos. Con todo y todo el que estemos en Cristo, es una decisión de santificarnos si decidimos o si queremos seguir con esa mente cochabrosa, dándole rueda libre, y ese es asunto suyo. Pero ya usted es cristiano. Esa es la buena noticia. La mala es que no vas a poder disfrutar tu vida como la disfrutaste antes de ser cristiano, y ahí en adelante tú nunca la vas a disfrutar más. Es decir, vas a cometer cualquier tipo de pecado social y moral, pero no lo vas a disfrutar como lo hacías antes. Porque tu espíritu renacido te va a patear cada rato, hablándote desde el punto de vista militar, y los descarriados me van a entender esto. Tu espíritu renacido todo el tiempo te va a tener martillado, te va a tener redarguido, te va a tener sin paz, porque sabe, como tú sabes, como otro que llaman diablo también sabe, y Dios también sabe, que estás mal y que lo único que te queda es acomodarte. ¿Están aquí? Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Entremos en el tema. Cristo como vicario y mediador. A continuación daremos un breve estudio en relación a lo que es el ser un vicario. ¿En qué consiste la obra vicaria y qué es un mediador? ¿Cómo fungió Cristo como mediador? Porque el otro que le dije que él decía, y hasta varios dijeron que eran mediadores o mediador, decían que ellos eran vicarios, ellos no estaban fungiendo como mediador. Se lo digo, ellos estaban fingiendo como mediador. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. ¿Por qué razón? Porque se necesitaban unos requisitos para poder ser un mediador.
los vamos a ver. Vicario, el término no aparece en la Biblia, en las Escrituras. Por ende, no es bíblico, es un término teológico utilizado para describir a Cristo como un sustituto, y de allí se deriva lo que se conoce teológicamente como obra vicaria. El detalle es que hay ciertas cosas, hermanos y hermanas, que no están en la Biblia como tal, pero están en el entorno de lo que se conoce como lo teológico. El término teo es Dios, logía es ciencia. Entonces, teo, Dios, logía, ciencia. La ciencia que estudia a Dios. Alguien dijo por allá, muy inteligente, pero es que a Dios es imposible estudiarlo. Sí, como tal es imposible estudiarlo, porque esta mente finita no puede estudiar lo infinito de Dios. Pero sí tenemos 66 libros del pensamiento de Él, parte que quedaron para que nosotros los estudiemos. Y al estudiar eso, pues estamos estudiando parte de lo que es Dios. Entonces, estudiar la teología no es fácil, pero vivir en ignorancia es menos fácil. ¿Sí? Y usted escoge la que usted quiere. No estudiar la Biblia es más difícil que estudiarla. Estudiarla no es fácil. Vivirla, un poquito más difícil. Pero no vivirla es peor que no vivirla. Usted decide. ¿Sí? Ahora, obra vicaria. Antes de entrar en el tópico acerca de lo que es un vicario y lo que es una obra vicaria, voy a tratar el tema de Cristo como postrer Adán. Vamos a esto. El término postrer indica un semejante al primero, es decir, uno muy parecido, semejante al primero. ¿Quién fue el primero? Adán. Siendo el segundo, oiga, y a su vez el último. No hay oportunidad para un tercero. El que haya sin posibilidad de que haya un tercero. Este es el término que utilizó el apóstol Pablo en la carta que escribe a los romanos. La primera carta a los corintios también lo dice. Vamos a ver qué dice acá. Primera a Corintios 15, 45 y 49. Si usted quiere va a la Biblia suya, no vaya a ser que este texto yo lo traje preparado por aquí, no se parece al de la Biblia suya. Ahora, así también está escrito. Cuando la Biblia o el texto sagrado le dice, oíste que fue dicho a los antiguos, o como dice acá, así también está escrito, usted debe de preguntarse, ¿a dónde? ¿Y quién lo escribió? Y en la Biblia de estudio, usted busca, ahí tiene que haber una nota del texto que usted está leyendo que le dice a dónde está escrito, allá en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Ok. Fue hecho el primer hombre. ¿Quién es ese primer hombre? Adán, alma viviente. El término alma viviente es uno que tiene vida. La vida que tiene no es de él y él no se la puede transferir a nadie. Eso es alma viviente. Alguien que tiene vida, la vida que tiene se la dio a otro y él no se la puede transmitir a nadie más. Eso es alma viviente. El postrer, que ya saben que es un postrer, Adán dice espíritu vivificante. El término espíritu vivificante es uno que tiene vida. La vida que tiene es suya, es de él. Y él se la puede compartir a quien quiera. Parece que hay una pequeña diferencia, ¿no? Entre uno que tiene vida, la vida que tiene se la dio a otro y no se la puede compartir a nadie. Y el otro, la vida que tiene es propia de él y él se la puede repartir a quien quiera. ¿Sí ven la diferencia? Ok, importante eso, ¿verdad? Entender uno y el otro. Luego sigue diciendo acá. Más, lo espiritual no es primero. ¿Quién es el espiritual? Cristo. No es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. ¿Quién es lo animal? Adán. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es el Señor, hablando de Jesús, es del cielo.
¿Cuál el terrenal? Oiga, oiga, oiga. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. Está hablando de usted y de mí. Es decir, así como fue Adán, usted y yo tenemos una similitud en cuanto a lo terrenal. Espíritu, alma y cuerpo. 10 dedos en los pies y 10 en las manos. 2 oídos para que procuremos oír más de lo que hablamos. Una sola boca. Eso no lo entienden las mujeres. 36.000 palabras por día, dice por ahí, lo que saben. Yo no he podido sacar la cuenta. Bueno, no sé cuánto escuchan de las 36.000. Pero bueno, ese es otro tema. Ahora, nosotros tenemos la similitud de ese terrenal y lo aceptamos fácilmente. Ahora, ¿cuál es el celestial? Esta es la que nos cuesta todo. ¿Cuál el celestial? También los celestiales. Así como hemos traído, oiga con los oídos, la imagen del terrenal. A ver cuántos tienen la imagen del terrenal. Adán, levanten la mano para arriba porque para abajo no la pueden levantar. ¿O ustedes no se parecen a Adán? ¿Ustedes vienen de la especie del mono, de la iguana, de dónde? Todos venimos de la especie de ¿quién? De Adán. Aquí se cayó Darwin con nosotros. De paso, Charles Darwin no es un científico, es un teórico. Hay mucha diferencia entre un científico y un teórico. Muchísimo. Los profesionales me entienden lo que les estoy diciendo. Ahora, así como traemos la imagen del terrenal, mira lo que le dice acá la escritura, traemos también la imagen del celestial. ¿Quién es el celestial? Cristo Jesús. Eso está donde 1 Corintios 15, 45 y 49. Ahora, óigame esto. En el caso de nosotros, sabemos que la iglesia, nosotros la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. ¿Están claros de eso? Ahora, ¿quién es la cabeza de la iglesia? No, la cabeza de la iglesia. El pastor de la iglesia también. Cristo. Entonces, vamos a hacer un análisis ahora. Si le sacamos una gota de sangre de la oreja al gordo, Isidro, ¿no? Y le y le sacamos una gota de sangre del dedo gordo del pie, ya es por el dedo, ese se le llama así sea flaco. Ajá. Y la llevamos a un laboratorio para hacerle un examen, a ver dónde es más mala sangre, a ver dónde tiene más hemoglobina, a dónde cree usted que tiene más hemoglobina, ¿en la oreja o en el dedo gordo del pie? El dedo. Vayan a analizarlo. Pero al pastor le quitamos un pedacito de hueso de la frente y le quitamos un pedacito de hueso del dedo gordo del pie y lo llevamos a un laboratorio a ver dónde tiene más calcio. ¿Dónde cree usted que habrá más calcio o más hemoglobina? Si la cabeza es del cuerpo de donde está el dedo, tiene que ser lo mismo. Porque si tiene menos calcio en la frente y lo tiene en el pie, es pesado y se va para abajo. Pero si tiene más en la frente y menos en el pie, es liviano y se sube, ¿no? Como el gas lacrimógeno. Y no llega al suelo. ¿Sabían eso? El gas lacrimógeno baja 4 dedos del suelo. Así que si un día usted le tira gas lacrimógeno, pegue la nariz en el suelo y no va a llorar. Entonces, entienda esto. Si la cabeza es del mismo cuerpo y el cuerpo es de la misma cabeza, tienen lo mismo. ¿Qué acabamos de decir aquí? La iglesia es el cuerpo ¿de quién? De Cristo. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Todo lo que está en Cristo está en nosotros como iglesia. Amén. Tenemos la imagen del Adán natural terrenal, pero también tenemos la del celestial. Una vez que hemos recibido a Cristo Jesús. Pasamos de muerte a vida. Pero no a cualquier vida, a vida eterna. Entonces, vayamos entendiendo qué somos, qué tenemos y qué podemos. Ahora, seguimos acá con Romanos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, lo leíamos ayer, ¿verdad? Y por el pecado las muertes, aunque acá el traductor me colocó una sola, son las dos, las muertes. Así la muerte pasó a todos los hombres por causa de que todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero
donde no hay ley, no se inculpa de pecado a nadie. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. De Moisés para acá la ley se impone y los que vivían la ley, pues la muerte ya no tenía dominio sobre ellos. Ahora, vamos a seguir avanzando por acá. Ok, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, la transgresión de Adán, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo, de un ¿qué? Hombre, y con el don no sucedió como en el caso de aquel uno que pecó, Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa Del pecado. yo quiero que lo vuelvan a repetir. El juicio vino a causa Solo pecado. de un solo pecado. ¿Cómo es que se llama ese pecado? Lo ya aprendí. Hasta ahí quería llegar ahí. Vamos a seguir avanzando. Un solo pecado, incredulidad. El pensamiento de Pablo, cuando menciona a Jesús como el postrer Adán, en forma recíproca o bilateral, estriba en que todo lo que Jesús en calidad de hombre logró hacer, oiga lo que viene, Adán estaba en la posibilidad de hacerlo. ¿Sabía eso? Que si Adán, cuando Eva le presenta la oportunidad en la cual ya ella había caído en incurso, pero no se le condenaba porque ella no era la receptora del mandamiento, era Adán. Si Adán rechaza la oportunidad de pecar, ¿qué hubiese pasado con Eva? Le pregunté a uno por ahí. Me dijo, bueno, Adán hubiese hecho lo que Cristo hizo con nosotros. Nos redimió. ¿Qué es redimir? Comprar. Adán hubiese redimido a Eva y hubiese condenado al diablo para siempre. No hubiese habido más oportunidad de pecado ni hubiese habido más tentación. Pero Adán no lo hizo, sino que incurrió, cayó. Pero no fue Eva la pecadora, fue Adán. Pero tenemos algunos nuevos Adanes por ahí, ¿sí? Cuando digo nuevos Adanes, me refiero a ciertos predicadores que discriminan hasta en esa área a la mujer y dicen que no fue Adán el que pecó, que fue Eva. No, el que pecó fue Adán porque él fue el que se le dio mandamiento. Pero cuando Dios llega en el verbo y le pregunta, Adán, ¿qué pasó? No, tuve miedo y me escondí. Adán, ¿qué pasó? ¿Comiste el fruto que te dije que no comieras? La mujer que me diste, Dios, la mujer que me diste. ¿Cómo se llama eso? Irresponsabilidad. Claro. Era él, pero sin vergüenza le echó la culpa a la mujer. Entonces, como Eva es buena alumna, le pregunta a Eva, Eva, ¿qué pasó? La serpiente, Señor, la serpiente. Entonces, el día de las excusas, todo el mundo quedó excusado. Uno le echó la culpa a otro. ¿Sí? Y responsabilidad. Pero el primer irresponsable, en este caso fue ¿quién? Adán. Si Adán asume la responsabilidad, Dios no tiene que preguntarle a Eva y no tiene que echarle culpa a la serpiente. Pero es muy fácil echarle la culpa a otro o a otra. Hay que ser valiente para asumir. Ahora, entonces resulta que, así como Jesús en su humanidad, a causa de su obediencia, condenó al diablo por no entregarse a todas las tentaciones que se le ofrecieron, se podía dar la posibilidad de que Adán, en su humanidad y a causa de su obediencia, en forma oportuna, cuando fue seducido, emitiera condena a Satanás. Y de esa manera exponerlo firme y sólidamente al lago que arde con fuego y azufre, porque le digo algo, el diablo no ha ido al infierno y no va a ir tampoco. El infierno no fue preparado para el diablo y para los ángeles tampoco. Así que deje usted de estar en sus oraciones matando a los demonios y mandándolos al infierno, que eso es bla, 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 bla. Porque para que los demonios vayan a su lugar de condena, tienen que ser juzgados primero. ¿Y es usted el autorizado para juzgar a los demonios? El diablo ya fue juzgado y está destinado a el lago que arde con fuego y azufre, que no es el infierno. Son dos lugares diferentes. Uno está en la tierra y el otro
fuera de la tierra. Entonces, seguimos acá. Ese es otro tema. El otro acto recíproco en semejanza a Jesús como el postrer Adán es que Adán era un ser, oiga, mortal e inmortal. Sí, mortal porque podía morir y inmortal porque no estaba sujeto a la muerte. Así si Adán no hubiera cedido o pecado, si no hubiera cedido a la tentación, en su obediencia hubiera pasado a ser inmortal al estado, o hubiese pasado, de su condición de inmortalidad al estado inmortal, pero eternamente, que es el estado en que nosotros como iglesia ya estamos. Ahora, quitándose la posibilidad de morir espiritual para luego físicamente, a causa del pecado, porque no hubiese entrado el pecado, restándole a Satanás el derecho de volver a tentar a Adán, a causa de su eterna inmortalidad. Pero Adán cedió a la tentación y pasó de un estado de inmortalidad a mortalidad, estando sujeto a la muerte. Si Jesús hubiera cedido, oiga, a la tentación, a las que se le ofrecieron, que fueron muchas, hubiera llevado al hombre a un estado de inmortalidad eterna, restándose la posibilidad al hombre de ser redimido y estuviéramos perdidos como el diablo. ¿Sabe usted por qué que el diablo no tiene perdón ya? Los ángeles caídos no tienen perdón tampoco. ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué el diablo no tiene perdón de Dios? ¿Será que Dios es tan malo así que no puede perdonarlo? Nunca se había hecho esa pregunta, ¿no? ¿Por qué el diablo no puede ser perdonado y nosotros sí? Existen dos tiempos, Cairo y Crono. El tiempo Cairo es donde las cosas que se hicieron permanecen para el resto de su existencia. Las cosas que se crearon y las que se hicieron permanecen, no pueden ser borradas, no pueden ser quitadas. Y existe el tiempo Cronos, donde las cosas que se hacen pueden ser borradas o pueden ser cambiadas. Gracias a Dios que usted y yo nacimos en el tiempo, porque si no tuviéramos semejante al diablo. Pregunto, ¿usted desde que le entregó su vida a Jesús, usted más nunca ha cometido un pecado? Yo no vine hoy, hermano. Yo todavía no se han entregado. Ajá. Entonces entienda que si usted y yo hubiésemos sido creados o hubiésemos vivido en el tiempo caído, estuviéramos en la misma condición del diablo, donde la rebelión del diablo y la de los demonios y los ángeles caídos no puede ser borrada. No porque Dios no pueda, sino porque las cosas que se hicieron en ese tiempo no pueden ser borradas. Gracias a Dios, reitero, que usted y yo nacimos en este tiempo. ¿Amén? Amén. Ok. El estado probatorio por el cual Adán pasó en el huerto del Edén, a causa de su obediencia, le daba la posibilidad de pasar del estado de inmortalidad en el cual estuvo al estado de inmortalidad eterna. Por su desobediencia pasó del estado de inmortalidad en el cual fue creado al estado de mortalidad, estando sujeto a las muertes. La primera, cuando pecó contra Dios, aproximadamente 100 años después de estar en el huerto, y la otra, la última, a la edad de 930 años, la muerte física. Entonces existen dos muertes, la espiritual y la física. ¿De cuál de ellas usted ya es libre? Todos los que le hemos entregado la vida a Jesús ya somos libres de la muerte espiritual. Ya hemos pasado de un estado de mortalidad en el que nos consiguió Cristo a un estado de inmortalidad eterna, porque la vida que tenemos en Cristo Jesús, la vida que Cristo prometió al final de Juan 3:16, ¿cómo dice? A ver, ¿alguien se sabe Juan 3:16? Porque de tal manera Dele, súbale volumen. amó Dios al mundo que ha dado su unigénito.
Todo aquel que en el cielo no se pierda, mantenga la vida. Cuando usted era mundo, usted estaba en mortalidad. Pero una vez que usted conoció, oyó a Jesús y lo recibió, usted dejó de ser mundo y pasó a ser iglesia. Entonces, como iglesia, usted tiene ahora inmortalidad eterna. ¿Sí? En su espíritu. Pero todavía su cuerpo, y el mío también, están sujetos a muerte física. Pero para la muerte física tenemos dos buenas bendiciones. ¿Sí? Tenemos a alguien que trabaja por ahí con funeraria, por si acaso no, vaya la cuña. Y tenemos una promesa de Jesús que todos los que mueran el día del arrebatamiento van a ser resucitados. Así que el día que Cristo arrebata la iglesia, se te acaba el negocio. Así que disfrútalo y aprovechalo ahorita. Ajá. Porque el día que Cristo venga, todos los muertos en Cristo resucitarán. Todos los muertos en Cristo. De los que murieron antes de Cristo, no les tengo respuesta todavía. No sé. Y de los que de ahí en adelante mueran, van a tener resurrección también más adelante. Pero todos los que murieron sin Cristo también van a tener resurrección. Pero el privilegio de la segunda resurrección es de los cristianos, porque la primera fue de Cristo. La primera resurrección es de Cristo. Pastor, y esa gente que como en el Antiguo Testamento, los que resucitó Elías y los que resucitó el otro, Eliseo, y en el Nuevo, los que resucitó Cristo, ¿qué pasó con ellos? Ellos no tuvieron resurrección, ellos tuvieron resucitación. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que estuvieron muertos, no fue catalepsia, que estuvieron muertos, los sepultaron y luego volvieron a la vida para volver a morir. Por eso no es resurrección, es resucitación. Resurrección la que tuvo Jesús. Estuvo muerto 3 días y 3 noches. Al tercer día lo levantaron. No es que se levantó, lo levantaron. Bueno, podemos decir que él se levantó porque quien lo resucitó es parte de su agrupación, pudiéramos decir de su clan, porque él lo resucita el Espíritu Santo, que es parte de el componente en el que él está como Dios. Amén. ¿Sí? Entonces, él es resucitado para no ver muerte jamás. Ninguna de los dos. Ni espiritual, ni física. Porque lo que pudo matar a Cristo fue el pecado. Y Cristo lo destruyó, lo acabó. Entonces, destruyendo el pecado, venció la muerte espiritual. Y venciendo la muerte espiritual, la física también. La tiró al colecto. Entonces, los cristianos ya estamos en una primera etapa. En la espiritual. En la física tenemos promesas. Y tenemos empresas por ahí para arreglar esos problemas. Ahora, lo que hizo posible que Dios sacara al hombre del estado de inmortalidad es que el hombre pecó en el tiempo. En el tiempo. Caso contrario al diablo que pecó en la eternidad. Es por esta causa que Dios sacó al hombre del huerto para evitar que comiera del árbol de la vida. ¿Sabía usted que una vez que el hombre peca, Dios lo saca del huerto porque ya se dio cuenta que el hombre en su libre albedrío no fue responsable consigo mismo? Entonces, si lo deja en el huerto, el hombre puede extender la mano y come del fruto del otro árbol que estaba allá, que era el árbol de la vida, y entonces hubiese el hombre pasado a estar vivo eternamente, pero condenado como el diablo. Entonces lo saca no por malo, sino porque necesitaba redimirlo afuera. Adentro no había chance. Cierra el huerto y pone vigilantes. ¿Dónde está el huerto? No sé. No me preocupa mucho. Pronto lo vamos a saber. Ahora, el hombre viviría eternamente condenado, sin posibilidad de ser regenerado. Al estar afuera, el hombre podía ser regenerado. Ahora, dijo Jehová a Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre. Echó pues
fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Eso está en Génesis 3, 22 y 24. En el caso de Jesús, que es el tema que nos atañe, como postrer Adán, por igual, era mortal e inmortal. Jesús, por ser mortal, por causa del estado de pecado que Dios puso sobre él, en la cruz murió, oiga, tanto física como espiritualmente. O pudiéramos decir, tanto espiritualmente primero para morir físicamente. Porque nadie, óigame, nadie puede morir físicamente si primero no muere espiritualmente. La muerte no tiene capacidad de someter a nadie físicamente si primero no está muerto espiritualmente. Entonces, óigame, en el caso de Jesús, estaba y permanecía vivo espiritualmente, hasta que se le fue imputado el pecado suyo y el mío. Una vez que se le fue imputado el pecado suyo y el mío, entonces vino la posibilidad de que él pudiera morir físicamente. En el caso de nosotros, hemos sido resucitados espiritualmente. Por lo tanto, hay posibilidades de no morir físicamente. Pablo, en el año, por decir algo, 80 o sobre el 100 o más latico después de Cristo, escribió por allá hablando del arrebatamiento y dijo que el día del arrebatamiento, nosotros, los que hayamos quedado vivos hasta la venida del Señor, seríamos transformados. Dice que esto corruptible, hablando de una de las tres áreas de nosotros, se ha vestido de incorrupción. Y esto mortal, hablando de otra área de nosotros, dijo, se ha vestido de inmortalidad. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo corruptible que tú tienes, que lo tenía Pablo? Porque somos igualitos, Pablo en la iglesia y nosotros iglesia. ¿Y qué es lo mortal que Pablo tenía, que tú también tienes? Lo único mortal que Pablo tenía, que tú también tienes. Porque Pablo me habló de dos cosas, pero que somos tres. ¿Por qué no me habla de las tres? Porque la otra, ya te dije en Colosenses 2:10, que en Cristo estamos completos. Que en Cristo tenemos vida eterna. Entonces, en el Espíritu ya somos inmortales eternamente. Pero hay un área de nosotros que, aunque no es mortal, puede ser corrompida. ¿Cuál es esa? No es mortal, puede ser corrompida. No es raíz. Las malas juntas corrompen las buenas. Las costumbres están en el cuerpo o en el alma. Suéltala. En el alma. En el alma nos podemos corromper, pero ya es inmortal también. Pero nos podemos corromper. Por eso es que usted ve cristianos que, aunque son cristianos, nacidos de nuevo, cometiendo diferentes tipos de pecados por ahí, porque tienen una mente, decimos aquí criolla y vulgarmente, cochambrosa, torcida, falta de disciplina, falta de gobierno, decir viejito por allí en Maracay. Entonces, el alma, aunque está unada y apegada al espíritu, junta con el espíritu, hermano gemelo. Espíritu inmortal, alma inmortal. Pablo me dice que esto corruptible se ha vestido de incorrupción, el alma. Y esto mortal, lo único que nos queda mortal, se ha vestido de inmortalidad del cuerpo. Y luego seremos arrebatados. Ahora, ¿eso es gracias a quién? Al vicario que tenemos. ¿Qué es un vicario? Vicario, el que nos dio la vida, el que da la vida, sigue dando vida. ¿Y qué es un sicario? Entonces el sicario es el otro. Pero ese sicario sabe, escúcheme, ese sicario sabe que la vida que está en ti ya no la puede quitar, pero sí puede estorbar el propósito de Dios en tu vida. Por eso es que te vive tirando todo tipo de ofertas por ahí. Te vive ofreciendo todo tipo de cuestiones. Porque Él sabe que si te corrompe la mente, tus acciones naturales serán acciones de corrupto. Porque se corrompe la mente y el cuerpo va a manifestar lo corrupto que hay en la mente.
Por eso es que el texto dice que de lo que hay en el corazón, hablando del alma, dice la boca. Entonces, si usted quiere conocer a alguien, hágalo hablar. Hágalo hablar, búsquele la manera de que el tipo hable. Y usted, si es inteligente, va a saber qué tiene delante. ¿Sí? No, no. Ahora, por causa de lo que Jesús hizo en su obediencia, como el postrer Adán, todos los que creen en él, por fe en la gracia de Dios, se les concede o se les concedió el estado de inmortalidad eterna, pasando a gozar de dicho estado en forma integral, oiga, y absoluta, cuando venga la resurrección, aunado al traslado de la iglesia. Por ahora, esa vida eterna no la tenemos integralmente en nosotros. Ahora, integralmente, ¿quiénes somos nosotros? Un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. ¿Cuál de estas tres áreas ya es inmortal? El espíritu y el alma. Pero el cuerpo puede que lo agarre la garabatúa. Pero si viene, para nosotros es una bendición. Tristeza para los que dependen de nosotros, del área que sea. Ahora, la obra vicaria define un acto realizado o sufrido en favor de otro para que los beneficios del acto se transfieran al beneficiario. El término vicario indica una sustitución. Se dice de alguien que ocupa un lugar dejando de ser, oiga, beneficiado él para que otro sea beneficiado. Cristo murió no solamente a favor nuestro, sino en lugar nuestro. Él fue hecho maldición por nosotros para que nosotros fuésemos hechos bendición. ¿Amén? Amén. Ahora, ¿qué somos nosotros? Bendición. ¿Puede usted decir eso de usted? ¿Qué somos nosotros? Bendición. No, veo uno muy serio ahí, me está mirando como el que está chupando limón a las 3 de la mañana. Yo quiero que usted lo diga. ¿Qué somos nosotros? Bendición. Gracias a Cristo. No es gracias a ti. No es que eras muy bonito para hacer bendición, muy bonita, muy chévere, muy calidad. No, es gracias a pura gracia, Cristo. Gracias a que Él como vicario padeció, sufrió y murió en nuestro lugar para darnos a nosotros ¿qué? ¿Vida qué? Eterna. Y si es eterna, no muere, no caduca, no fenece, no se acaba. Cuando los miembros de la iglesia entiendan esto, ¿sabe qué va a suceder? No hay tiempo para andar cometiendo estupideces por ahí. Hay pastores que les da miedo esto y dicen, hermano, esa es una verdad. Pero si yo le enseño eso a la iglesia, se me van a pecar, se me van a cometer todo tipo de cuestiones por ahí porque saben que la salvación que tienen no la pueden perder. Sin vergüenza que son. Malos creyentes que son. Desagradecidos. El término es acaristo. Pregunto, si a usted alguien le da algo que usted sabe que no se lo puede quitar y usted es una persona agradecida, ¿qué va a hacer? Disfrutar de ese algo sin dañarlo y dañar a más nadie. Amén o ayayay. Cualquiera de las dos es buena. Ahora, si no en lugar nuestro, Él fue hecho maldición, Cristo, por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos lo que somos, bendición, por Él. Romanos 5, 6 y 8 y Gálatas 3, 13. El término vicario está en contraste del sicario. El vicario entrega la vida. ¿Cómo? El vicario entrega la vida, sí. Y el sicario la quita. Ajá. Jesús manifestó ser el vicario porque Él entregó la vida. Nadie me quita la vida. Yo la coloco o yo la entrego para volverla a tomar. ¿Qué me está hablando? De su resurrección. ¿Sí? Yo soy el yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Juan 10, 14.
El término vicario tiene que ver y es aplicado a un mediador, a uno que media, entre. Mediador del griego mesite, uno que va entre. Se usa en el Nuevo Testamento y se aplica a uno que media entre dos partes con vista a conseguir paz. ¿Cómo cree usted que estábamos nosotros con Dios cuando Cristo vino? Mal, descarriado, revelado, en contra de él. En el caso del mundo, es hijo de Dios por creación, solamente. Sí, cuando el mundo le diga, pero es que yo también soy hijo de Dios, sí, pero yo soy, nosotros, hijos dos veces. Yo no hijo porque te creó, pero yo soy hijo por creación y soy hijo por pacto de sangre. Cristo Jesús murió en mi lugar y yo de agradecido y de inteligente le entregué mi vida a Él. Y las propiedades de Cristo como hijo de Dios están en mí también. Así como Cristo ya es inmortal eternamente, usted y yo espiritual y psíquicamente también somos inmortales. Físicamente todavía no, pero ya hay promesa por si alguno llega a morir. ¿Sí? Por eso es que en nuestros velorios, en nuestros mortorios, hay una serie de sentimientos encontrados. Se nos fue el individuo o la individua, entonces eso nos duele, pero hay una alegría que la vamos a volver a ver. En el caso de los que somos cristianos. En el caso de los que no son, lloren lo que puedan, son hermanos, no es pecado, pero lamentablemente, si yo recibo a Jesús, ¿qué podemos hacer? Aunque yo le digo a usted que la salvación de nadie se debe juzgar. Y déjeme darle un consejo. No me lo están pidiendo, pero usted viene gratis. Jesús, su territorio. Supongamos que nosotros viviéramos, que esto fuera donde vivía Jesús. ¿Sí? Y nos tocara o decidiéramos, Jayfer y yo, irnos un día a pie para Anzoátegui. ¿De aquí a Anzoátegui a pie qué tiempo? 2 horas. Ah, poquitico. A pie, para Chabaquén. 5 horas. 5 horas. Nos fuimos para Chabaquén. Dejamos que esta gente aquí que está tranquila. Resulta que nos venimos un mes después y llegamos aquí. Y cuando llegamos, sale del vino y dice: mira, muchachos, ¿qué pasó? Mataron a Jesús. Sí. Ah, qué cosa, chicos. Bueno, si Jesús lo mataron, ese fue de una vez y tocar tablita a donde Dios, porque sanaba a los enfermos, lo que hacía era hablar de Dios, lo que hacía todo lo bueno. Ah, no, pero mataron también a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Ah, y quién fue eso? Bueno, el que le robó las vacas al gordo y el que le robó las gallinas al hermano allá en la esquina. Esos dos, decíamos nosotros de una vez, sin tocar tablita, al infierno también. Pero ya va. Estamos hablando que nosotros llegamos hoy, pero Jesús lo enterraron ayer, lo sepultaron ayer. Pregunto, Jesús, un día después de ser sepultado, ¿dónde estaba? ¿No se había hecho esa pregunta usted? Los 2 ladrones, ese otro día de haber muerto, ¿dónde estaba uno y dónde estaba el otro? Robando. No, estaban muertos ya. El día después, dice. Escúcheme, a Jesús lo crucificaron ayer. Traslademos para allá, olvidémonos de aquí. Vamos para allá. A Jesús lo crucificaron ayer. Un ladrón a la derecha, otro a la izquierda. Nosotros que teníamos un mes para allá. No hay teléfono, no hay internet, nada de eso. Llegamos hoy. Y sale mi esposa a recibirnos. Y entonces resulta que nos echa el cuento. Que a Jesús lo mataron ayer. Y a los 2 ladrones también. Nosotros como personas normales y naturales dijéramos la palabra que a los 2 ladrones sin alcabala están en el infierno los 2 ardiendo y Jesús en el cielo. Eso es lo que hubiésemos dicho, ¿sí o no? Sí. Pero resulta que cuando estudiamos y analizamos el caso, Jesús ese otro día de haber muerto estaba en el infierno porque estuvo 3 días y 3 noches allá, y uno de los 2 ladrones estando en la cruz le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, ¿qué le dijo? De cierto te digo hoy, coma, debiera haber, pero no la hay, en algunas ya la están colocando. Estarás, verbo, futuro,
conmigo en el paraíso. Jesús no le está diciendo en ese momento que se iba al paraíso con él. Estarás conmigo en el paraíso, porque Jesús estaba claro que apenas muriese, bajaba al infierno como todos los condenados, como todos los que morían en pecado. Entonces, por esa razón, hermano querido, la salvación de nadie se debe juzgar. No sabemos qué pasó momentos antes de la partida. Agárrenlo si lo quieren. Si no, sigan jugando la gente. Se le murió, está en el infierno. Cuando nos reúnan en las nubes del aire, hay un poco de gente que va a aparecer allá y vamos a decir, ¿y esto lo sacaron de dónde? Y otros que creemos que están allá, por ningún lado los vamos a ver. Porque esto no es porque yo me congregue, es porque yo le entregué la vida a Jesús. ¿Están aquí o se fueron? Amén. Es porque yo recibí a Cristo, la salvación, no porque me congregué. Hay gente que se congrega y síganse congregando. Se acostumbran con nosotros, diezman, ofrendan, cantan y hacen muchas cosas buenas. Pero si usted no le entrega la vida a Jesús, déjeme decirle que está lamentablemente en buen camino, pero perdido. En buen camino porque está viniendo a la iglesia, pero sigue perdido porque no le ha entregado la vida a Jesús. A lo contrario de otros que le entregaron la vida a Jesús y por alguna circunstancia no se quieren congregar, están rezagados en su casa, no quieren venir aquí, pero ya le entregaron la vida a Jesús. ¿Usted cree que ellos están perdidos? Están perdidos de la vida congregacional, pero espiritualmente ya le entregaron la vida a Jesús. Lo que necesitan es un pastor con un corazón de oro y una pastora amorosa y unos hermanos cariñosos que los traigan. Y que dejen de estar juzgando y que se trabajen por la salvación. ¿Saben qué se fueron? Bueno, el término mediador es aplicable a aquel que posee la naturaleza. Mira lo que viene aquí. Que aquí es donde el chico que decía ya en Roma que era el mediador no podía hacerlo por esta razón. El término mediador es aplicable a aquel que posee la naturaleza y propiedades de aquel ante quien actúa. En el caso, Cristo estaba actuando ante quién, a favor suyo y mío, ante Dios. Por lo tanto, tenía que tener la naturaleza de Dios para poderse entenderse con ese individuo, con ese sujeto, con Dios. Por esa razón, entonces, Cristo no perdió la naturaleza de Dios, aunque se hizo humano. Siguió siendo Dios. Necesitaba hacerlo. Por él, no. Por usted y por mí. Porque iba ¿a qué? A mediar. Y no había esa posibilidad. De hombre a Dios. No. Era de Dios a Dios. Pero de Dios hombre a Dios espíritu. Trate de entender un poquitico. Ahora, y que asimismo, aparte de la naturaleza divina, asimismo participa de la naturaleza de aquellos en favor de los que actúa, esto es al hombre. Por lo tanto, Cristo Jesús fue todo Dios, amén, amén, y todo hombre. En algunos institutos enseñan 100% Dios y 100% hombre. Entonces sería un 200%. No cabe, no cuadra, no encaja. Entonces, ¿cómo encaja? Es todo Dios y todo hombre. Tenía las dos naturalezas, que es lo que se conoce como la unión hipostática. Lo divino y lo humano. No dejó de ser divino y pasó a ser humano. Nosotros ya tenemos parte de la naturaleza divina, pero no hemos pasado a ser Dios y no vamos a pasar. ¿Están aquí? Amén. Para ser un mediador ante Dios a favor del hombre, debía poseer la deidad en conjunto con la humanidad, porque sólo así podría abarcar, oiga, las demandas del uno y las necesidades del otro. Además de las demandas y las necesidades, podían hallar su satisfacción,
solo en aquel que, siendo sin pecado, hablando de Jesús, se ofreciera a sí mismo como sacrificio en favor de los pecadores, llevando el pecado de ellos. Estas demandas solo se dieron en un ser llamado teológicamente como el Theantropos, Dios hombre, manifestado en la persona de Jesús. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Eso está dónde? Primera a Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios, sí, y un solo mediador entre Dios y los hombres. El término un solo Dios, acuérdense que el nombre de Dios es un título honorífico y tiene que ver con los seres que tienen 5 cualidades. ¿Cuáles son esas 5 cualidades para ser Dios? Eterno, infinito, omnisciente, omnipotente y omnipresente. Los que tienen esas 3 cualidades, ¿quiénes son? Antiguo Testamento, Jehová Dios, el Verbo y el Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo y Jehová. Cristo, desde el nacimiento hasta la muerte, se despojó, ¿sí?, de unas de ellas. ¿De cuáles se despojó? Del eterno y del infinito, y de las demás también. Pero eso fue temporal, momentáneo. Una vez que Él es resucitado, recibe todas, menos una. Cristo no puede, no es ni será nunca eterno, porque tuvo fecha de nacimiento y fecha de muerte y resurrección. Que usted y yo no sepamos la fecha de nacimiento, que estemos todos perdidos, ese es el problema de nosotros, no de Él. ¿Sí? Unos una fecha, otros otra, pero ahí vamos, ¿verdad? La de muerte, esa sí la sabe Raimundo y todo el mundo, en este mes. 14 de este mes, y resurrección el 17. Que me estamos por cumplir Jesús el papel de mediador, mesite, en la cruz se llevó a cabo lo que se conoce teológicamente como, oiga, el misterio del cambio. ¿Qué es un misterio? ¿Alguien me puede decir qué es un misterio? Hay gente misteriosa, son otra cosa. Pero ¿qué es un misterio? Algo que no se ha revelado o iluminado o aclarado. ¿Sí? O algo oculto. Algo oculto. Ahora, en la cruz del Calvario se llevó lo que se conoce como el misterio del cambio. Es decir, el pecado suyo y el mío fue colocado sobre Él. ¿Quién lo colocó? ¿Quién imputó a Jesús con el pecado suyo y el mío? Eso es un misterio. Sí, ya está aclarado. El Espíritu Santo quitó el pecado suyo y el mío y lo colocó sobre Jesús. Pero quitó la justicia que estaba en Jesús y la colocó sobre nosotros. Eso es algo que humanamente es imposible. Humanamente. Pero espiritualmente es una realidad. La muerte de Jesús le brinda la muerte y la resurrección de Jesús nos brinda a nosotros la oportunidad de perdón y salvación. Amén. Amén. ¿Ok? El término pecado que aparece en el pasaje gramaticalmente es un sustantivo que presenta el pecado como estado, no un verbo que denomina al pecado como obras. Jesús no hizo pecado, Dios lo hizo pecado, pero estamos hablando de un estado, no de obras. Por eso anoche les decía, los pecados y el pecado. Cuando hablamos de el pecado es un estado. Y cuando hablamos de los pecados, estamos hablando de obras asociales y amorales. ¿Sí? Entonces, ¿las obras de pecado nos condenan? No. ¿Las obras de pecado nos tenían condenado? No. Nos tenía condenado el estado de pecado en el que estábamos, que era ya va, pero dígalo sin miedo, que era la Incredulidad. Yo entiendo los que no vinieron, pero los que vinieron creo que están claros. Ahora, si usted no quiere creer, asunto suyo.
pero está en la escritura, creo que se lo demostré. Creo que no estoy meramente alegando. Vamos a ir bajando por aquí que ya estamos cerca de terminar. Ahora, Jesús, por esta causa, Dios nos juzgó en la cruz. Oiga lo que viene. A un hombre pecador. Es decir, Jesús con todo y que fue a la cruz, fue cargado de pecado, Dios no pudo juzgar a Jesús como un pecador, porque usted sabe cómo se juzgan los pecadores. ¿Cómo se corrige el pecado, pastor? Con amor. El pecado. ¿Cómo se juzga a un pecador? Con amor. Pero ¿cómo se juzga o cómo juzgó Dios al pecado que estaba en Jesús? Sin amor. Porque el pecado era un estado que había que erradicarlo, extirparlo, acabarlo, destruirlo. Pregunto yo, ¿cómo se trata a un enfermo? Pero la enfermedad, ¿cómo la tratamos? Pero para matarla, ¿verdad? Para acabarla, para destruirla. No para acariciarla, para que siga ahí. Entonces, una cosa es tratar al enfermo y otra cosa es tratar la enfermedad. Entonces, Dios juzgó a Jesús como el pecado mismo, no como un pecador. Por eso, la acción de Dios sobre Jesús fue sin compasión y sin misericordia. Por eso Jesús gritó en la cruz, Elí, Elí, lama sabactani. Traducido es, ¿sabe la traducción? Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Dios, serio y sereno. ¿Por qué? Tenía que acabar lo que estaba escrito sobre Jesús. Tenía que destruir él, pero como el pecado tenía vida por la vida de Jesús, tenía que acabarse la vida física de Jesús, porque la vida espiritual ya se había roto en el Getsemaní cuando Dios se separó de él, pero la vida física todavía le daba vida al pecado. Una vez que Jesús muere físicamente, su espíritu y su alma, ¿a dónde fueron? Su espíritu y su alma, al lugar que van los muertos del pecado. Infierno. Al infierno, lugar de tormento, las partes más bajas. 3 días y 3 noches. Para luego de esos 3 días y 3 noches, que se cumpliera, sacarlo de allá. El problema está que los 3 días y las 3 noches que Jesús tuvo allá, ¿qué día fueron? Y cierro con esto. ¿Qué día fue Jesús asesinado? Un día antes del día de reposo. Ok. El día antes del día de reposo es, según lo común, el viernes, ¿verdad? Y el día de reposo es el sábado. Sí, entonces ¿dónde están las 72 horas de sábado a domingo? Si es sábado, que fue sepultado en la tarde, ¿cómo es que al domingo hay 72 horas? Porque Jesús resucita el primer día de la semana. ¿Qué es domingo? ¿O qué era domingo? ¿Cuántas horas transcurren del sábado al domingo? 24. Que dura no las pusiste. 24. Pero son 3 días y 3 noches. Jueves, muy Y bien. hablando de días de 24 horas. Entonces, primero tenemos que entender el horario cultural de allá, de Israel, del Medio Oriente. Que el día termina de día y comienza de día. 6 de la tarde. El domingo, para efecto de allá, es desde las 6 de ayer sábado hasta las 6 de la tarde de hoy. Ya de las 6 de la tarde del día domingo, hoy, día domingo, 6 de la tarde en adelante, para Israel el lunes. Cultural, vámonos a lo cultural. Entonces resulta que Jesús resucita el primer día de la semana. Domingo. Pudo haber sido desde las 6 de la tarde de hoy hasta las 6 de la tarde de ayer sábado. 24 horas. 24 horas más atrás, 6 de la tarde del día viernes hasta las 6 de la tarde del día sábado. Ahí hay 48, pero son 73. Entonces, 6 de la tarde Día jueves. del día jueves, A 6 de la tarde del viernes. entonces Jesús fue asesinado el día Jueves. Ubíquese. Jueves. Saquen bien la cuenta. Domingo, sábado y viernes sepultado. Domingo,
sábado y viernes sepultado, 72 horas. Jueves. Saca la cuenta. Ah, pero que era un día antes del día de reposo. No era cualquier día de reposo, el único que lo dice es Juan, día solemne de reposo. El día solemne de reposo podía caer cualquier día de la semana. No era el día de reposo normal del día sábado. Entonces, Jesús es resucitado el primer día de la semana. Entonces tuvo que estar en la tumba las 24 horas del sábado, las 24 horas del viernes, las 24 horas del jueves. Fue asesinado el miércoles. Ah, yo lo dije. Entonces, Jesús cuando fue resucitado, pudo haber sido resucitado en cualquier hora después del sábado de las 6 de la tarde en adelante. Lo que pasa es que fue visto, fue el domingo en las primeras horas de la mañana. Pero los soldados que estaban presentes a la hora que él resucitó, cuando tembló la tierra y pasó todo eso, fue la noche de Sábado. Está bien. Ok. No, porque entonces hubiese resucitado el sábado. Fue la noche del domingo. Para amanecer en el día. Es decir, lo que para nosotros sería la noche del sábado. La noche de anoche. Sin embargo, de la medianoche para allá nos las cuentan a nosotros y de la medianoche para acá. Entonces, en el sentido cultural, sí, Jesús estuvo 24 horas sepultado por causa del amor que tenía por usted y del que tenía por mí. Pero una vez que es resucitado es porque venció él y venciendo el pecado, venció las muertes, las dos, la muerte espiritual y la muerte física. Entonces, esa victoria es parte de nuestra victoria. Amén. Esa victoria le dio a él la posibilidad de ser el primogénito entre los resucitados. ¿Por qué el primogénito? Porque cuando hay un primogénito, vienen otros. ¿Quiénes son esos otros? Nosotros no. Yo no me cuento entre ellos, yo me cuento como Pablo. Entre los que vamos a ser transformados el día del arrebatamiento. El único detalle es que el arrebatamiento no tiene señal de Señor y Señor. El día del arrebatamiento para el mundo, será como ladrón para ellos. Término ladrón en la noche es juicio. Entonces, el arrebatamiento para ellos es juicio, pero para nosotros es bendición. Amén. 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 Bueno, creo que quedamos hasta por aquí. Bendiciones.